En este ejemplo vamos a determinar a partir del punto cuál es su coordenada. Entonces empezamos con el punto A. Recordemos que para ubicar el punto, primero va la coordenada en el eje X, el valor asociado al eje X, y coma el valor asociado al eje Y. Entonces, en el punto A, ¿cuál es el valor asociado al eje X? Bajamos en línea recta y nos damos cuenta que es el 2. Entonces quiere decir que la coordenada en el eje X es el número 2 para el punto A. 2, miramos hacia la vertical, ¿a qué número está asociado? Está asociado al 3. Entonces quiere decir que la coordenada es 2,3. Para nuestro segundo punto, que es el B, estamos ubicados aquí, punto B. En el eje X, al proyectarlo, nos damos cuenta que es menos 2 el valor en el que se encuentra y el eje Y es 2. Entonces, muy importante que no olvidemos el orden. Primero el eje X, después el eje Y. Para el valor de C, en el eje X está ubicado el menos 3, en el eje Y el menos 1. Entonces nuestra coordenada es menos 3, menos 1. El punto D. En el eje X, si lo proyectamos al eje X, vemos que es el número 2. Si lo proyectamos en el eje Y, vemos que es menos 2. Quiere decir que nuestro punto está representado por la coordenada 2, menos 2. El punto E. En el eje X, ¿dónde se proyecta? En el 4. En el eje Y, ¿en dónde estamos proyectándolo? Como no hay desplazamiento vertical, no está ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que está sobre el eje X, quiere decir que para el eje Y se encuentra en 0. Entonces es el punto 4,0. En el punto F, entonces, en el eje X, al proyectarlo nos damos cuenta que está en el 0, porque no hay ningún desplazamiento, no está ni a derecha ni a izquierda, entonces es el punto 0, en Y, observamos que está en menos 5, entonces 0, menos 5. Así ubicamos nuestros puntos, definimos nuestras coordenadas de un punto en el plano cartesiano.